Buenas noches y bienvenidos una vez más a este espacio de Onda Mezquita Televisión, Córdoba Ahora. Nos acompaña hoy en nuestro plató Antonio Ignacio González Pedraza, creador montillano pero afincado en Córdoba desde hace varias décadas, que domina tanto la pintura, la escultura cerámica como la fotografía. Antonio, buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches, Álvaro. Preséntate para el que no te conozca, ¿a qué te dedicas? ¿Cuándo iniciaste tu formación? Pues bueno, me puedo decir que me dedico a las artes plásticas en general, ¿no? Y mi formación la comencé aquí en Córdoba, en la Escuela de Arte y Oficios. Estudié cerámica, en ese periodo en el que yo lo hice eran 5 años de la formación, ¿no? Y me especialicé en cerámica y empecé muy pronto a dar clases de cerámica en escuelas, talleres y en cursos de formación ocupacional, ¿no? Luego más tarde hice Bellas Artes, la especialidad de pintura en Sevilla, y a la vez siempre también he desarrollado parte de la fotografía, bien como medio de expresión para recoger todo aquello que estaba haciendo o para acompañar algunos proyectos, ¿no? Y la fotografía me viene del ámbito familiar de mi padre y de mi abuelo, ¿no? Que eran fotógrafos. En esas tres facetas seguro que destacarás más en una que en otras, o en las que te sientas más identificado. Bueno, quizás en la cerámica es quizás la que más reivindico, porque el hecho de que la cerámica siempre se mueve más en la marginalidad, es como la tenemos en España más relacionada con el mundo del cacharro, del objeto utilitario, decorativo, y para mí la cerámica también es un medio de expresión con las mismas posibilidades o más que cualquier otro, ¿no? Y entonces en ese sentido sí soy más reivindicador de la cerámica contemporánea como vía de expresión, ¿no? Explícanos, Antonio, algo más de esa faceta de la cerámica para los que somos quizás desconocedores de ese mundo artístico vinculado, como tú dices, a expresión artística y no al mero utensilio que podamos tener en nuestra casa. Sí, es que la cerámica, como indicaba un poco, pues recoge todos los ámbitos que nosotros queramos contemplar, ¿no? Puede ser una cerámica escultórica, pictórica, instalación. Entonces es un material en sí, pero ese material nosotros le podemos conferir el aspecto que queramos, ¿no? Y entonces tiene unas posibilidades infinitas realmente. Si por ejemplo vamos a pintar, por la pintura a veces se limita mucho a un soporte que tiene que ir colgado en una pared, con una serie de características. La pintura se expande y puede llenar todo el territorio, tanto lo que es la superficie plana como la volumétrica, como el espacio. Entonces tiene unas posibilidades que a mí me parecen muy atractivas, ¿no? ¿Las fuentes de inspiración, Antonio, son distintas o pueden ser compartidas tanto para el espacio de la fotografía, la pintura como la escultura cerámica? Yo la mayoría de las veces cuando trabajo en algún proyecto expositivo lo que parto es de una idea, de un concepto, que es lo que quiero contar yo con ese proyecto, ¿no? Y entonces luego me dedico a hacer tanto piezas de cerámica como de fotografía, como de pintura, y las tres técnicas confluyen en una misma idea o en una misma forma de expresión, ¿no? Y eso es lo que me parece también más rico, ¿no? Esa posibilidad de dar distintas visibilidades a una misma idea, ¿no? Antonio, me vas a permitir que te pregunte por alguien muy especial para ti, que fue una gran artista y que en tu caso además fue tu profesora. Sí, mi profesora, mi pareja de vida, un poco todo, ¿no? Era Gisae y hemos convivido 31 años juntos, hemos desarrollado muchísimos proyectos juntos. De hecho, yo te comentaba antes también el tema que hago también de comisario de exposiciones. Ese trabajo lo hacíamos en conjunto los dos. De hecho, tenemos un proyecto con el Ayuntamiento de Córdoba que se llama Páginas de Barro, que este año se iba a desarrollar la 9ª edición. Se ha pospuesto por el caso en el que estamos ahora mismo, ¿no? Y entonces tenemos una cantidad de vínculos durante toda esta vida que es impresionante, ¿no? Convivir dos personas que sienten el arte tan íntimamente es enriquecedor y hay, digamos, un
una reciprocidad y una retroalimentación el uno con el otro. Sí, curiosamente nosotros no éramos competencias, nunca nos hemos sentido como competentes, sino como complementarios, ¿no? Y entonces también tenemos bastante espacios diferenciados donde podemos desarrollar la pintura o la cerámica, y entonces casi siempre nos repartíamos los espacios, ¿no? Tú ahora te toca la pintura, tú ahora te toca la cerámica, ¿no? Para que de alguna manera no estuviéramos tampoco contaminados por lo que estaba desarrollando el otro, ¿no? Y en tu caso, Antonio, cuando tú te pones a trabajar por la mañana, ¿cómo segmentas tu tiempo? Por ejemplo, ¿hay temporadas o semanas que estás solamente dedicado a una faceta? ¿Las compaginas las tres o cómo trabajas? Normalmente las compagino. Ahora, por ejemplo, este tiempo que estamos viviendo para mí es un tiempo de mucha calidad, porque es un tiempo lento, un tiempo inagotado, y es justamente el tipo de tiempo que necesitamos para crear. Y no tienes que ir a ningún sitio, no tienes que salir corriendo a hacer 20.000 tareas, ¿no? Entonces, para una creación, que normalmente lo que necesitas es meterte dentro de ti, es como el tiempo y el espacio más perfecto, ¿no? ¿Es buen tiempo para crear? Es muy buen tiempo para crear. Muy mal tiempo para luego mostrar todo eso que hemos creado, porque ya sabemos que los espacios expositivos van a ser difíciles de poderlo volver a recuperar, y entonces para mostrar todo esto que ha surgido a partir de este momento va a llevar un tiempo, pero casi siempre los artistas no trabajan exclusivamente o pensando en vista corta de que todo eso tienen que verlo rápidamente a alguien para que te aplauda. Yo creo que el artista trabaja de una manera mucho más a largo plazo y pensando que la obra tiene que tener un calado más hondo, ¿no? Antonio, en tu caso, como bien has comentado, has vivido en una familia donde la fotografía ha sido no solo el sustento básico, sino que ha sido todo. Eso lo viviste desde pequeño en tu familia, pero ¿cuándo Antonio comienza a sentir esa atracción hacia la pintura y hacia la cerámica? Desde muy pequeñito. Bueno, el tema de la fotografía, mi padre siempre recuerdo que me estaba indicando los cambios de luz. Mira cómo cambia la luz, cómo... Entonces yo continuamente tenía que estar observando que un mismo momento se modificaba mucho en función de la luz y cada día era totalmente distinto. A veces cuando íbamos a hacer fotografías de la vendimia ya habíamos llegado tarde, ya la luz había ido, entonces había que volver al día siguiente, pero 10 minutos antes. Entonces todo ese tipo de visión especial te va calando de una manera muy profunda, ¿no? También desde muy pequeñito observaba a un primo mío que vive en Montilla, que es un gran pintor, José Antonio Jiménez, y yo de niño siempre me ponía en un rincón a observarlo pintar, ¿no? Y para mí el observar a alguien cómo pinta era toda una delicia, ¿no? Era, ¿por qué? Por los procedimientos, por el ritmo lento de componer las cosas, y porque la pintura entendí desde muy pequeñito que es un lenguaje, y a mí eso fue lo que me atrapó. El pensar que a través de la pintura tú estás escribiendo, narrando, es poesía muda. Entonces me atrapó desde muy pequeño. ¿Y cómo influye, Antonio, aunque sea metafóricamente ahora, la luz, o dónde encuentra un artista como tú la luz interior para crear? Bueno, yo creo que ahora también este momento de creación es fundamental. Casi todo el mundo que estamos haciendo cosas, de alguna manera nos estamos remitiendo a este momento que estamos viviendo, ¿no? Yo de hecho estoy ahora como desarrollando 2 series, una de ellas se llama Tiempo de Ventanas, porque realmente estamos todos como recluidos y como mirando hacia el exterior, o estamos siendo observados desde fuera por la naturaleza. Pero estamos en un momento de reclusión en que las ventanas son la único escape o punto de fuga que tenemos hacia el exterior, y a la vez la naturaleza nos está observando a través de esas ventanas, ¿no? Esa es una de las series, y otra sería Ciudades Soñadas, ¿no? Que es la que estoy desarrollando en cerámica. Ciudades soñadas porque también de alguna manera estamos viviendo en unas ciudades que hasta ahora no habíamos observado, ¿no? Sé que es muy difícil también lo que te voy a preguntar, pero esta situación, en este contexto de crisis sanitaria, crisis económica también, desgraciadamente, ¿cómo se retrataría en cerámica, en fotografía o en pintura?
Bueno, eso depende un poco de los lenguajes que cada uno utilice, ¿no? Los lenguajes que utilizo son más bien abstractos, son más bien poéticos, entonces no reflejan la evidencia, sino que intento hacerlo de una manera mucho más a través del lenguaje del color, de la plasticidad, de las texturas, estar hablando de este momento, a modo de diario, que estoy registrando en todo momento qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy ahondando dentro de mí mismo. No me gusta hacer una obra directa en el sentido de que sea un panfleto reivindicativo. A mí no es ese el arte que me interesa. ¿Y los tonos para los que no somos eruditos en la materia como tú del arte? Estamos hablando de esta situación en color sepia, en blanco y negro. ¿Hay tonalidades con matices de color? Sí, también hay azul paint o gris paint, también puede haber rosas. Curiosamente, lo que estamos dejando también es un tiempo a que la naturaleza coja esos espacios que nosotros le hemos robado. Entonces, estamos como mucho más expectantes de ver cómo las plantas, cómo las flores nos están invadiendo continuamente, ¿no? Y entonces ahí está el color y tenemos que estar conscientes y muy despiertos para poderlo contemplar y poderlo aunar también a nuestra obra, ¿no? Como la vida misma, una paleta con múltiples tonos. Sí. Yo no creo que este periodo sea más gris que cualquier otro. Depende un poco del estado emocional también de cada uno, ¿no? En esas tres facetas, Antonio, volviendo un poco al terreno más material, de cara a su venta o a producto de consumo, cerámica más, menos que la pintura. Bueno, yo una cosa que también desde muy joven aprendí es que intenté buscar un medio de sustento, de alimentación, que no fuera el de la creación, ¿no? Directamente, porque de esa manera también a la hora de crear soy mucho más libre. Entonces yo actualmente doy clases en la Escuela de Arte de Sevilla, soy profesor de cerámica, y eso me permite que cuando yo me pongo en mi espacio a crear no tenga que pensar en hacer un producto agradable, un producto en el que me tengan que aplaudir o que alguien lo quiera tener para decorar su salón. A mí ese tipo de arte no es realmente el que me interesa. Creo que puede tener otro tipo de calado en el que hablar de mí mismo o de un mundo interior en el que alguien se pueda ver reflejado y pueda observarlo y en cada momento le aporta matices diferentes, ¿no? Entonces yo, claro que me gusta vender, pero no es lo que pretendo. Esa es tu faceta como docente, tu salario como profesor, te da esa libertad que otros creadores no tienen. Claro, de alguna manera hay que buscarla, si uno es consciente desde... Yo en principio de joven, cuando monté el taller de cerámica, el primero, tenía unos 20 años y tuve que empezar a hacer cerámica y venderla en tienda, hacer encargos y demás. Y eso te condiciona mucho a tener que hacer un producto determinado que no a veces no es lo que tú prefieres, ¿no? Y eso desde muy joven empecé a ver que compaginándolo con la formación, con el tema de ser docente, te dejaba un ámbito mucho más libre a la hora de crear, ¿no? Y casi es lo que prefiero, ¿no? Y Antonio Ignacio González, creador antes que docente, que intenta llevar a sus alumnos. ¿Qué mensaje, qué enseñanza les quiere dejar? A mí me encanta la enseñanza y creo que intentar de alguna manera atrapar al alumno a través de la creatividad, a través de las posibilidades de conocerse a uno mismo con lo que pueda construir, es algo ilusionante, ¿no? Y ves cómo a las personas le cambia la vida, le cambia la cara, el hecho de poder apreciar que algo de lo que hacen les lleva mucho más allá de lo que ellos podían entender en un principio, ¿no? Y eso en las escuelas de arte, a mí es donde se me desarrolló esa capacidad creativa de comunicación y de conocimiento de uno mismo. Y sin embargo luego, por ejemplo, en Bellas Artes no sentí ese estímulo tan creativo, de alguna manera porque ya lo llevaba, ¿no?
Entonces, para mí, cuando trabajo en las escuelas de arte, me siento que estoy como en un paraíso, ¿no? Que es el mejor sitio donde se puede acompañar a aquel que quiere desarrollar una capacidad creativa. Y la capacidad del docente es eso, acompañar, alentar, motivar y darle aire para que la gente aprenda a volar, ¿no? Antonio, en la tarea creadora, ¿sigue influyendo más o influye siempre más el corazón que la razón? Es una mezcla. En principio yo creo que el corazón es el primer impulso, pero la razón hay que utilizarla continuamente, ¿no? Porque si no hay muchas veces que las cosas se caen por su peso, ¿no? Y entonces hay que estudiar ese equilibrio, ¿no? Porque de alguna manera el arte, la pintura, la cerámica además, es pensamiento, no es una habilidad manual, como algunos piensan, ¿no? Para mí el arte tiene que ver con aquello que nosotros queremos reflejar a través de nuestra mente. Entonces la mano es el vehículo, pero la mano por sí sola no es solamente una cuestión de destreza, con eso nos quedaríamos en algo muy primario, ¿no? ¿Y en ti predomina un poquito, no te inclinas radicalmente hacia un sitio? Es una mezcla de las dos, como tú dices. Sí, para mí el pensamiento, bueno, la habilidad manual ya me ha dado tiempo a desarrollarla con 40 años trabajando en cerámica o en pintura además. Entonces los trucos, la experiencia, todo eso ya de alguna manera sale como natural. El hecho de vincular eso con el pensamiento, con lo que a ti te influye cada día, con la lectura, con el cine, con la fotografía que te interesa, y todo eso mezclarlo en tu propia obra que tú quieras desarrollar, ese es el ejercicio que a mí me gusta hacer. Antonio González Pedraza apuesta también por esos nuevos escenarios virtuales, las redes sociales, ¿o te queda un poco...? Son vehículos que también hay que utilizar, ¿no? Yo hasta hace muy poco solamente utilizaba Facebook y poco más, ¿no? Pero recuerdo cuando el año pasado estaba dando clases en Jerez, que yo a mis alumnos cuando le comentaba lo de Facebook me decía: maestro, pero es que el Facebook es de carroza, tú tienes que utilizar el Instagram, que el Instagram es lo que está hoy en día. Y entonces empecé a utilizar el Instagram y es verdad, es una herramienta mucho más versátil, que puede llegar a gente mucho más joven, que lo utilizan ya a modo de página web que no tienen que pagar, sino que pueden difundir todo y de una manera más internacional, ¿no? Y entonces, esas son herramientas que tenemos que saber utilizarlas, ¿no? O sea, el que quiera encontrarte, te puede encontrar también en las redes sociales. Sí, en Instagram, en Facebook, pueden ver algo. ¿Qué le queda a Antonio González por hacer o qué proyectos tiene en mente, a pesar de tu juventud todavía? Bueno, siempre hay como proyectos a corto plazo, a mediano plazo y a largo. El proyecto que se me ha quedado ahí más pendiente, que se iba a desarrollar ahora en Córdoba en junio, que es este de Páginas de Barro que te comentaba, que ya tiene un título, tiene unos autores, tienen ya la obra desarrollada ellos y lo vamos a dejar para el curso siguiente, ¿no? Ese es el proyecto en el que ahora estaba más atrapado, ¿no? Porque cuando actúas de comisario tienes que volcar muchas de las capacidades que también desarrollo como artista, ¿no? Y a veces cuando le propone un tipo de proyecto a los diferentes artistas, el hecho de poderlo atrapar y llevarlo al terreno de la cerámica contemporánea como vía de expresión me parece algo muy interesante, ¿no? Antonio, el tiempo se nos acaba. Ha sido un placer hablar contigo, hablar de arte, hablar de creación. Esperemos que tengamos muchas más ocasiones para que sigamos profundizando en tus proyectos, en tu faceta artística. Y bueno, ya sabes también dónde tienes tu casa, que es esta casa, la casa de todos, Onda Mezquita Televisión. Buenas noches y muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Álvaro. Me he sentido muy bien, muy a gusto. Gracias. Pues hasta aquí la entrevista con Antonio Ignacio González Pedroza, un artista montillano, cordobés, que desarrolla tareas tan importantes, tan artísticas como la escultura en cerámica, la fotografía o la pintura. Tiempo de coronavirus, pero tiempo también para la creación, para la vida, para el color. Sean felices.